Bienvenidos a Sin Nudos, un espacio para desnudarnos libremente e inspirarte a ser quien quiera ser. Hola, hola, ¿cómo estás? Por primera vez aquí en presencialidad. Así es, ya mejoramos el formato, estamos felices de poder aparecer ahora juntas. Y bueno, esto es parte de las novedades que ya iremos comentando a lo largo del episodio, así es que bienvenidos a todas y todas las que nos estén escuchando. Y el tema de hoy está... Sí. El tema que tenemos hoy es el significado emocional de la hipertensión. Vamos a ver qué es lo que puede suceder, la vinculación que puede haber entre las emociones y esta enfermedad crónica, en muchos casos, cuando llega a cierta edad, y cómo poder, de alguna manera, no controlarlo, pero sí conllevarlo de alguna manera emocional también, además del tratamiento que ya sabemos que siempre es bueno visitar al médico. Una cosa no reemplaza a la otra, por favor. Así es. Y también algo a tomar en cuenta es que el cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, muchos quizás se preguntarán, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué están hablando de la hipertensión, una enfermedad? ¿Qué pasó? Bueno, nuestro cuerpo reacciona de acuerdo a aquellas emociones no sanadas y parte del objetivo de este episodio, si bien es cierto, es compartir información de interés para mejorar el mundo, mejorar la condición humana. Uno de los puntos claves es la gestión de las emociones. Entonces, mirando esa gestión de las emociones es donde vamos a poder encontrar una serie de enfermedades cuando nosotros en realidad no le damos paso a sentir, gestionar y transitar nuestras emociones. Así que la hipertensión está muy relacionada con dos emociones básicas, que hasta podríamos decir que aparece una tercera que está por ahí camuflada, pero que ya la vamos a ver a lo largo del episodio. Sí, yo no sé si les ha pasado, pero en mi caso, mi mamá actualmente sufre de hipertensión y vengo de un árbol en donde mi abuela ha sufrido, su mamá, mi abuela también. Entonces, como lo que se vendría creyendo en mi familia es, uy, de todas maneras a mí también me va a tocar sufrir de esta vaina. Y yo me iba preguntando si esto era cierto, ¿no? Si de verdad estamos condenados como lo imaginamos, o si en verdad es una cuestión de un hábito que se ha ido trasladando de generación en generación, de cómo es que nos vivimos nuestras emociones, ¿no? Yo vengo de un árbol genealógico en donde en verdad, pues, nos cuesta mucho llorar, nos cuesta mucho ser vulnerables. Vengo de un árbol en donde las mujeres hemos aprendido a sobrevivir siendo luchadoras, saliendo adelante, siendo fuertes, y fuertes involucra comer la tristeza. Ok, y ahí hay un punto clave, que es que la enfermedad no nos condena, lo generacional tampoco nos condena. La sociedad nos ha enseñado a sentirnos condenados, y lo coloco así entre comillas, porque socialmente se habla, y de hecho, bueno, también cuando vamos a la consulta médica nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el factor familiar que se repite, la enfermedad que se repite en la generación o en los antepasados? Y eso ya es como una carga genética, le dicen, para que nosotros tengamos la enfermedad. Sin embargo, no dejemos de lado lo que es el poder de nuestra mente, el poder de la palabra, el poder de la energía. Todos nosotros somos energía y conforme vibramos, atraemos. ¿Y cómo es nuestra energía respecto de cómo vibramos o cómo la cuidamos? A través de buscar tener pensamientos positivos, cuidar lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos, nuestro entorno, nuestros hábitos. Y esto finalmente es lo que realmente puede llegar a determinar si nosotros vamos a tener o no la enfermedad. Entonces, podríamos decir incluso que este podcast puede estar relacionado a poder ver como un medio alternativo y a la vez paralelo
Mm. a la atención médica, porque claramente no estamos diciendo no vayan al doctor, no se atiendan, no tengan su chequeo médico anual, no, sino que comencemos a aprender de cómo nosotros podemos mejorar nuestra vibración, cómo podemos mejorar nuestra energía, a través de qué hábitos. Y en este caso lo vamos a aprender enfocado a lo que es la hipertensión. Entonces, para ir ya cerrando esta primera fase, tendríamos que este primer despertar a lo que los invitamos es a tomar en cuenta el poder que todos tenemos, cada uno de nosotros tiene para crear nuestra realidad. Si tú lo crees, lo creas. Y eso que creas va a ser directamente proporcional a tu gestión de emociones y al cuidado de tu energía. Entonces, ya teniendo claro cómo se cuida la energía, cómo mejoramos nuestra vibración, ya podríamos entrar en estas emociones básicas que están detrás de la hipertensión y describir, ¿no? ¿Cómo es una persona? Vamos a ponerle un arquetipo. ¿Cómo es una persona que tiene hipertensión? ¿Cómo se la vive, Arle? Ya que tú conoces este tema porque lo has visto en tu familia, a ver, ¿cómo se vive a las personas la hipertensión? Bueno, yo lo que he podido ver es que son personas que de alguna manera, como te explico, no están muy acostumbrados o acostumbradas a hacerle caso a su propio cuerpo, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, voy caminando, siento un mareo y digo, "Ay, no le hago caso, mejor sigo". Entonces, porque hay esta idea de que si le hago caso o le doy atención, entonces va a empeorar esto que estoy sintiendo. Entonces mejor me hago como la loca o el loco y continúo con mis quehaceres. Y si tengo más que hacer, mejor, porque distraigo la mente y entonces así como que el cuerpo lo engaño. Hay una especie de juego con la enfermedad. Y también hay una especie de no querer aceptar ciertas emociones. Por ejemplo, cuando sentimos tristeza, como que hay una pelea. O sea, no es como, "Ay, me duele algo o me genera añoranza algo, alguna situación, algún evento. De repente veo a una niña comiendo helado y me acuerdo de cuando era niña comiendo helado y me conmueve adentro. Y entonces digo, uy, no quiero hacerle caso, mejor voy a ver, a hacer tal cosa, a limpiar la sala, a cocinar, a seguir con mi rutina. Y esto hace que de alguna manera la sangre, porque es hipertensión, pues, ¿no? La sangre empieza de alguna manera a fluir de forma distinta y eso es lo que nos afecta finalmente físicamente y está motivado e incentivado por esta emoción que de alguna manera no la estamos viviendo, ¿no? No la estamos dejando ser, no la estamos dejando aparecer tampoco. Entonces, cada vez que nosotros nos tragamos, que somos así, como que no quiero sentirme triste y sentimos este nudo en la garganta, de alguna manera eso también está haciendo que nuestra sangre bombee distinto y cuando tenemos una enfermedad también, o sea, ya pronosticada, pues tenemos que tener en consideración que va a cruzarse, ¿no? Entonces, como que en breve, como que eso es lo que yo he podido ver, ¿no? Cómo se pueden conjugar estas compresiones de emoción con estos síntomas de la enfermedad. Claro, entonces aquí estaríamos hablando de una persona que probablemente no identifica sus emociones, lo único que hace es cuando siente la incomodidad, porque al inicio cuando no tenemos identificado qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es la rabia, qué sé yo, entra al cuerpo como una incomodidad. ¿Y por qué es incomodidad? No porque sea doloroso, sino porque es algo distinto. Entonces, podríamos estar hablando de una persona a la que cuando ingresa la emoción, que le significa algo distinto, lo bloquea. Lo hace para atrás, lo mete debajo de la alfombra, o como comúnmente hablando decimos, se la traga. ¿No? Entonces, no le da paso a aceptarla. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos peleamos con las emociones? Lo que resistes, persiste. Claro. Entonces, un ejemplo claro es cuando tenemos una situación que nos genera rabia. Sentimos la necesidad que de algún modo tenemos que sacar esa rabia, como hay personas que han aprendido a tragársela,
¿Y qué pasa después con estas personas? Se vuelven como una olla de presión que van acumulando, 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 pero luego esta olla explota. Y no es que sea la explosión que de repente nos podemos estar imaginando de que se vuelve un muñeco de Tasmania y desarma todo a su paso. No, porque también pueden existir aquellas personas que su cuerpo comienza a hablar, Sí. ¿no? Personas a las que se les suelta el estómago, personas que se enferman de la garganta porque no sacaron eso que sienten, y diversas otras dolencias. Eso pasa cuando, digamos, contenemos una emoción y no la sacamos, y estamos en ese juego de ida y vuelta de donde me pasa algo, me guardo la emoción, me pasa algo, me guardo la emoción, y terminamos siendo nosotros como un contenedor de esa emoción que de algún modo va a buscar salir. Entonces, ese digamos que sería el primer paso. Sí. ¿Qué otro punto específico has visto que existe ahí como algo repetitivo en personas con hipertensión? Yo he visto también que de alguna forma, aparte de la pelea que tienen constante, es como si creyeran que sentir lo que sienten los hacen débiles, los hace ser una carga para los otros, ¿no? Entonces hay un sentido de no lo hacen por malo, sino más bien lo hacen por amor, como que no quieren ser una carga para las demás personas, para la familia, y entonces se lo guardan o tratan de no emocionar para no cargar a la familia con lo que les está sucediendo, pero al final termina siendo irónico porque pues todo lo que termina mostrándose o fluyendo, ya sea con lo que sea que pase, descompensaciones o lo que sea, termina preocupando más a toda la familia. Entonces, es irónico porque la mente es engañosa, ¿no? La mente nos dice algo y estas creencias a veces nos limitan en hacer cosas, en vivir las emociones, pero al final hay que preguntarnos si eso que creemos realmente es cierto o es algo que simplemente lo damos por hecho porque simplemente lo pensamos y viene a nuestra cabeza y ya está, ¿no? Claro. Ahí entraría más que nada, más que un síntoma, es un juicio, ¿no? El juicio de creer que emocionar es ser débil, que ser vulnerable es ser débil, y puede ir ligado a cualquier emoción. Sin embargo, la hipertensión normalmente se gatilla en una persona ya diagnosticada por eventos emocionales fuertes, sea de tristeza, sea de rabia, de alegría, muy poco, creería yo. Pero más es como que está en la rabia, en la tristeza, porque es lo que normalmente esconden. ¿Por qué? Porque relacionan que eso los hace vulnerables. La alegría es algo que pueden mostrar, pero ¿qué pasa? A veces la alegría viene con una dosis de añoranza, de nostalgia, ¿no? Como cuando veo algo que me emociona tanto y tengo ganas de llorar. En realidad estoy escondiendo mi alegría, o lo que estoy escondiendo son las lágrimas para que la gente no piense que estoy triste o que estoy emocionando, ¿no? Es un poco la pregunta que me hago de esto, porque finalmente las dos emociones que normalmente se castigan son la tristeza y la rabia. ¿Qué hace una persona con hipertensión cuando siente miedo? Se lo come también, ¿no? También se lo come. Entonces, podríamos hablar de que la persona con hipertensión se guarda todas las emociones. O sea, yo creo que las emociones se consideran negativas, ¿no? Y que socialmente hemos considerado negativas también, ¿no? Ya, ahí entra Porque un factor social. Sí, porque de todas maneras, o sea, de hecho, como ya hemos hablado en el podcast y creo que en YouTube también ya tenemos un episodio que habla sobre las emociones, pues las emociones son esa energía que obviamente no se transforma ni se destruye, ¿no? O sea, solo se transforma y no se destruye. Entonces,
Si se transforma, significa que no desaparece de nuestro sistema, como dice Frida, ¿no? En algún momento, cuando nosotros retenemos esa energía o la tragamos, por así decir, aparece en otro lado. Entonces, no es que la vayamos a destruir y el motivo por el cual existen las emociones es para que predisponernos a hacer algo. Entonces, hay una necesidad que no está resuelta dentro de nosotros cuando bloqueamos la emoción, cuando no queremos sentir lo que sentimos. Y a veces yo creo que lo que sucede es que el miedo es como bien maquiavélico a veces porque encubre a todo lo demás. O sea, el miedo es como la justificación por la cual muchas veces no sacamos nuestra rabia y muchas veces no evitamos nuestra tristeza. Y muchas veces no decimos lo que nos está pasando porque tenemos miedo a hacer una carga, miedo a generar problemas, miedo a generar discusiones. Entonces, como para la persona que normalmente está sintiendo todo esto, probablemente lo tenga todo mezclado. Entonces, probablemente diga, no, pero, a ver, yo oculto el miedo, oculto esto, ¿no? Y aquí lo que estamos tratando de hacer es como distinguir para que puedan mirarse y analizarse y detectarse, decir, ah, este es mi mecanismo, esto por aquí entro yo, esto es lo que yo suelo hacer. Y ojo que esto sirve también para los que no somos hipertensos, porque el aprender a fluir con nuestras emociones hace que luego la enfermedad pueda ceder o pueda llegar más tarde o de repente nunca llegue. Entonces, es un hábito que nosotros podemos empezar a cultivar casualmente para estar más saludables porque la emoción, al ser energía, también impacta en la forma en que drena la sangre, la forma en que está nuestro cuerpo, la forma en que dormimos, etcétera. Entonces todo eso hace que de alguna manera tengamos más vida o una vida más como ahí. Terminamos la calidad de vida. Sí, sí. Sin embargo, me parece algo muy importante el tema de que podamos tocar cuáles son las emociones castigadas socialmente. ¿Por qué? Porque eso podría destapar que las personas puedan ver por dónde es que tienen este mecanismo, por dónde entra. claro. Socialmente se castiga la tristeza porque creemos que es vulnerabilidad, se castiga la rabia porque la asociamos a la agresión, cuando en realidad no es por un tema de agresión. La rabia bien gestionada la podemos sacar para poner límites, para defendernos dentro de del plano de lo que es una conversación madura, alturada, con buena gestión de emociones. Entonces, ¿qué otra emoción se castiga La socialmente? tristeza, o sea, la Sí, tristeza la también, tristeza, y claro, pero también es bonito ver como en la tristeza qué es lo que nos trae, ¿no? Porque así como la rabia nos trae esa posibilidad de poner límites y de decir un otro, y esto no me gusta, la tristeza también nos hace dar cuenta de lo que valoramos, ¿no? Entonces, nos hace dar cuenta de que hay algo que estamos perdiendo que es valioso para nosotros. Entonces, cuando sentimos tristes porque nuestros hijos ya no nos visitan, o porque de repente, no sé, estamos en otra etapa de la vida y sentimos que ya la relación con papá, con la mamá o con el novio ya no va a ser lo mismo, hay una muerte que a veces no estamos acostumbrados a darle espacio y que está sucediendo todo el tiempo y que es totalmente humano porque es algo valioso que se está yendo para aparecer algo, una forma distinta. Y se está yendo y se está muriendo. Entonces, es totalmente coherente y humano sentir tristeza, sentir melancolía, sentir añoranza. Entonces, darle espacio a esa tristeza es necesario también. Sí, es necesario darle espacio como a todas las emociones, ¿no? Darle el espacio y gestionarlas de la mejor manera posible. Igual no es que para mañana ya sé gestionar mis emociones, no. Nuevamente, ya lo hemos dicho en otros episodios, es un camino de aprendizaje, de práctica, hasta que lo podamos hacer de modo inconsciente, ¿no? Es como cambiar nuestro subconsciente, porque ahorita ya nuestro subconsciente está programado para castigar la emoción. Si nosotros detectamos
cómo castigamos la emoción, podemos generar el cambio que finalmente con la práctica hace que se instale una nueva programación en el subconsciente que nos permite accionar en automático. Y ese es el punto al que buscamos de repente llevar a las personas que nos escuchan, porque pues si tampoco es que sea un absoluto que si castigo mi rabia, si castigo mi tristeza, me va a dar hipertensión. No, me puede dar cualquier enfermedad, porque finalmente no le estoy dando paso a que mi cuerpo pueda sacarlo de alguna manera. Entonces, el cuerpo va a ver por dónde sale. Hay personas a las que sale con un resfriado, con un dolor de garganta, como les decía, hay personas que salen con por temas de la tristeza, también se gatillan las enfermedades respiratorias. Entonces, finalmente, la hipertensión va por un tema de cuánto me cargo con emociones que reprimo. Si reprimo la rabia, el cuerpo está contenido. Si reprimo la tristeza, me contengo para no llorar y me pongo duro o dura. Esa dureza del cuerpo es lo que genera la hipertensión. Cuando el cuerpo se contrae muscularmente, vienen los dolores musculares, pero con esto también viene que la sangre se contamina, se carga. Y al cargarse es donde se disparan los niveles que hace que el cuerpo se descompense. Por eso es que encontramos que personas con hipertensión, cuando tienen un evento sorpresivo que les genera alguna emoción que no saben transitar, ¡pum!, algo se gatilla en ellos y la tensión, la presión arterial aumenta, se dispara. ¿Por qué? Porque la presión arterial, ¿de qué está constituida? De oxígeno en la sangre. Si nosotros no transitamos bien nuestras emociones, ¿qué es lo primero para transitar bien una emoción? La respiración. Si es que nosotros no respiramos, sino que más bien contenemos, nos aguantamos, nos ponemos duros, perdemos esa oxigenación que nos permite que nuestra sangre fluya y que nuestro cuerpo funcione. Al perder oxígeno, pues es donde vienen estos shocks que sucede con las personas hipertensas. Eso es un poco para poder hacer el símil de cómo se da la emoción y cómo se gatilla los eventos dentro de la hipertensión como una enfermedad. Perdón, Sí, sí, sí. Sí, 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 es que me quedé súper pegada cuando has dicho eso de castigar vinculado al, ¿no? Entonces, para un poquito de repente los que nos están escuchando y por ahí se están preguntando como que, ¿cómo castigo? ¿Qué es castigar? Es justamente cuando nosotros hacemos esto de tragarnos, cuando nosotros no nos permitimos, y creo que ahí tenemos que preguntarnos, decir, ¿qué pasa o qué creo que puede pasar conmigo si es que me permitiera llorar, si es que me permitiera decir lo que me está molestando? ¿Qué creo yo que puede pasar? Porque en esa creencia, en eso que esa es la traba, esa es lo que necesitamos abrir y despejar para luego fluir. Entonces ahí está la clave. Lo que pasa es que primero viene con como un semáforo corporal, ¿no? Viene con signo corporal. Yo literal no voy a entrar directamente a qué es lo que creo, sino que lo que primero va a pasarme es esto, lo que dice Frida, ¿no? O sea, voy a sentir y voy a hacer, mi cuerpo automáticamente va a hacer lo que viene haciendo todos estos años. Entonces, la idea es que estén un poquito más despiertos y se detecten y en ese momento se pregunten, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que me pasaría si es que yo dejara fluirme? Y ahí van a aparecer miles de cosas. Nos puede aparecer desde esta incomodidad que les cuento que mi mamá pensaba que podía generar en nosotros, puede aparecer desde el lado de ser triste es estar o mostrar mi tristeza es ser débil, puede aparecer como es una malcriadez que yo a mi jefe le diga que estoy en desacuerdo en quedarme hasta las 8 de la noche trabajando. No sé, puedo ser malentendido al poner límites a mi equipo en la chamba que hago dentro de mi área, etcétera, ¿no? Pero sea lo que sea que esté pasándome en la cabeza, lo bueno es que lo puedo escribir y luego preguntarme,
¿será cierto eso? Así como este programa, el talk show, ¿será? Sí. Y un punto que también nos puede servir en el día a día es poder ir detectando, o sea, no debemos de esperar o no debemos pensar que este episodio está hecho solo para personas con hipertensión, no, sino también para que lo podamos prevenir. ¿Y cuáles son estas acciones o situaciones o sensaciones corporales que podemos tener que quizás debemos comenzar a trabajar desde ya? Y aquí me identifico un poco con que en algún momento he estado en una situación donde trabajaba todo el día y al final del día estaba como, ay, estoy tensionada, Sí, ¿no? el Desde dolor esa aquí del expresión de, cuello. ay, estoy tensionada y me duelen Sí, los hombros y me duele el cuello y que la nuca y que sí. la cabeza, ya. Eso es por la presión excesiva que nos estamos colocando. Entonces, desde ahí puede comenzar un camino en el que más bien podemos accionar para prevenir. ¿Cómo? Acciones recomendadas. Si trabajamos todo el día y tenemos un trabajo sedentario, hagamos las pausas activas, en cierto momento me paro, ¿no? Trabajo, no sé, trabajo media hora y me paro unos 5 minutos, una hora. Son cosas de ir incorporando estas pausas activas en el trabajo que me permitan desde, no sé, pues voy a llenar mi botella de agua, voy a los servicios, voy a buscar al compañero para hacer una consulta. Mm. Este simple hecho de desconectar un ratito de lo que estamos haciendo y no estar todo el día ahí sin parar, es lo que hace que nosotros nos tensionemos. Adicional a eso, cuidar nuestro espacio personal. ¿Cómo cuidamos nuestro espacio personal? Con actividades que disfrutemos, que justamente nos va a generar esa distensión. Porque también ahí vienen palabras clave. Me tensiono, ok, ¿y cómo genero la distensión? Sería la pregunta. Actividades que nos gusten hacer. Ya lo he mencionado en otro episodio también. Me encanta la pintura, me encantan las mandalas, puede ser ver tu serie favorita, escucharnos en el podcast, por ejemplo, claro que sí, por ejemplo. Y otras actividades como salir a caminar, salir a correr, salir a pasear a mi perrito, no sé, hacer un deporte, o sea, no dejemos esa parte y aquí viene cómo es tan importante la actividad física, porque la actividad física lo que hace es equilibrar el cuerpo, activarlo y hacer que nuestras funciones motrices estén ahí, ¿no? Y también hay otra cosa importante que tú lo has mencionado en alguna conversación nuestra, cómo nosotros cuando dormimos equilibramos nuestro Claro. cuerpo, equilibramos nuestros chakras, porque tenemos ese poder y no lo estamos utilizando. Entonces tampoco cuidamos nuestras horas de sueño. Sí, eso es algo que, eso es un sufrimiento de toda la humanidad, de toda nuestra generación, y creo que viene muy vinculada justamente a vivir siempre en el hacer, en el cumplir, en el objetivo, en el de mañana. Estamos muy acostumbrados a ser proactivos y creer que esa proactividad es eficiencia y entonces voy a poder ser más exitoso si es que soy más proactivo porque voy a ganar un mejor trabajo, voy a tener más plata. Y entonces nos acostumbramos a tener una mente caótica que básicamente lo que hace es pensar siempre un minuto más adelante del presente. Entonces estoy pensando todo el tiempo que tengo que hacer luego. E incluso cuando estoy resolviendo ahora algo, estoy pensando en lo que viene luego. Y eso genera que luego en la noche queramos de alguna manera callar a nuestra mente y usamos cosas como el celular, vemos TikTok, o sea, vemos redes sociales o simplemente apagamos las redes sociales y nuestra casa sigue dando vueltas y no dormimos. Y muchas veces lo que sucede es que al no dormir realmente, o sea, no vas hasta la etapa de sueño que necesitas, en donde necesitas estar justamente para que energéticamente el cuerpo se limpie, porque el cuerpo humano tiene toda la sabiduría para regresar y resetearse a cero cada noche. Es solo que cuando lo sobrecargamos de energía, ya ni él mismo puede. Entonces, ya es como cuando enchufas algo y no es la corriente y explota, literal, pues, ¿no? Sino que eso hacemos con nosotros mismos, digamos, todos los días cuando no descansamos correctamente.
Y se me ocurre que ahí podríamos agregar quizá a los que les guste o quieran explorarlo, lo que es la meditación nocturna, la meditación al iniciar el día, el yoga. Sí, Son cosas que son actividades que nos ayudan a equilibrar nuestras emociones, nuestra energía y de cierto modo hasta recargar. Y esa recarga hace que nuestra vibración se eleve. Y si hemos comenzado este podcast diciendo que somos energía y somos vibración, pues de nosotros depende cómo mejoremos nuestra vibración, porque conforme vibremos, atraemos. Entonces, pues de nosotros depende, a través de este podcast estamos trasladando un poco de lo que hemos podido mirar respecto de la hipertensión, cómo se relaciona con las emociones. Ya sabemos que está relacionado con la tristeza, con el miedo, puede estar relacionado también con la alegría, puede estar relacionado con, perdón, con la tristeza y la rabia, puede estar relacionado con la alegría también, e incluso puede estar relacionado con el miedo. ¿Por qué? Porque también va a depender mucho de cuál es la reacción corporal cuando yo siento miedo. Hay personas que cuando sienten miedo se ponen como mantequilla, como hay personas que cuando sienten miedo, hombros hacia arriba, tensos. Entonces, también depende de cómo es la reacción nuestra con cada tipo de emoción cuando nos llega, ¿no? cierto, cierto, cierto. Eso es bien valioso porque al inicio nosotros no estamos muy conscientes de qué emoción es qué. Entonces, a veces nos sucede, por ejemplo, a mí me sucedía mucho que cuando yo estaba triste, en verdad mostraba rabia. Entonces, todo mi contexto, todo mi alrededor, mi mamá, mi hermano, mis amigos, me decían, oye, ¿tú qué renegona eres? Y en realidad era porque yo estaba peleando con mi tristeza. Y entonces yo decía como, no es tristeza, es rabia. Entonces, posiblemente, si mi yo de hace 10 años estuviera escuchando este podcast, diría, oye, pero es que yo no suelo sentir tristeza, yo suelo sentir más rabia o más, porque yo decía, ni siquiera decía rabia, yo decía cólera, ira, ¿no? Pensando que era lo mismo. Entonces, eso también nos puede pasar, o sea, que estamos sintiendo algo, pero que en realidad está como la tubería ahí mezclada y lo que en el fondo estamos sintiendo es una evasión hacia algo que si nos tomamos un minuto de pausa y de respiro, nos vamos a percatar de que realmente es lo que es. Porque, por ejemplo, a mí lo que me pasaba es que yo sí rabiaba, pero luego me iba a mi cuarto y lloraba sola. Entonces yo me daba cuenta que al final del día lo que necesitaba era llorar, solo que lo contenía porque en el trabajo no, ¿cómo voy a llorar? Porque luego con la familia, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo los voy a cargar? Y entonces luego, hasta que llegaba a mi cuarto y recién en la noche lloraba. Entonces, a veces lloraba por frustración, no solamente porque de repente algo me salió mal en el amor o algo así, sino a veces era por frustración laboral o por frustración académica y también existe ese tipo de tristeza, que a veces no es muy validada socialmente tampoco, ¿no? Porque es como, tú te debes sentir triste cuando te rompen el corazón, ¿no? Pero a veces no es que te rompan el corazón, es que simplemente hay algo tan injusto que te da tristeza porque tenemos una sensibilidad con la humanidad y con toda la vida en general y nos duele. A veces la insolencia, a veces el maltrato o a veces la forma en que el otro expresa su herida duele. Y ese dolor nos lleva a sentir una tristeza que es totalmente válida también, ¿no? Yo me identifico hace años atrás como la persona que se guardaba todas sus emociones por estar en automático produciendo, 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 Eficiente. ¿no? Sí, el arquetipo de la perfección eficiente, ¿no? Y muchos, creo yo, que nos Sí. hemos dejado en algún momento absorber por las demandas sociales, demandas laborales, que hacen que estemos en ese ser perfecto, productivo y que nada se le pasa. Y claro, para que no se te pase nada, mejor no sientes, te vuelves un robot que todo lo articula, que todo lo jala, que todo lo hace, que todo lo resuelve, pero no te estás resolviendo nada para ti, estás resolviendo todo para otros. Y, y creo que eso es algo muy, muy importante que me has traído como para poder colocar un ejemplo más
de cómo identificar en el rol en el que estemos, de repente varios están en ese rol en el que yo he estado, para comenzar a trabajar espacios con ustedes, para poder darle oportunidad al cuerpo, darle oportunidad a engreírse, sea desde cambiar algún hábito básico. Yo antes me dormía a las 12 de la noche, ahora a las 10 de la noche, buenas noches los pastores, yo ya estoy en mi quinto sueño. ¿Por qué? Porque busco dormir mis 8 horas que realmente hacen que yo reactive, porque en el día yo soy una persona muy activa, estoy en una cosa, en otra cosa, y estoy conmigo, porque también en el día tengo espacios conmigo, entonces es parte de este cambio y que de hecho van a poder encontrar un poco más de información en el podcast de cuando la rutina pone más que yo, sí, porque me hace sentido esa parte, el hecho de estar muy metidos en la rutina hace que desconectemos de las emociones y que justamente cuando nos invada, nos tensionamos o hacemos para un lado y seguimos avanzando y no nos dimos cuenta que ya nos echamos un montón de emociones en el día y somos como este contenedor que en algún momento pues se llena. Y cuando se llena, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos trabajando para no ser ese contenedor llenecito de emociones no resueltas? Sería un poco de las preguntas que dejaría ahí para que los que nos estén escuchando puedan comenzar a mirar, ¿no? De cara a ya tomando esta responsabilidad de cómo yo me hago cargo de mi propio destino en cuanto a mi salud, si es que continúo en este estar en automático, si es que no incorporo alguna acción que finalmente me va a traer espacios conmigo, de amor propio, de conocerme, de gestionar mis emociones, de equilibrarme desde algo tan importante como también una forma de equilibrar es el agua. O sea, ¿cuánta agua tomamos al día? Eh, Va a sonar un poco extraño, pero nos bañamos todos los días porque somos una plantita, ¿no? Y muchas veces se cree que solo es el agua que ingerimos, y no, ¿qué pasa con nuestra piel? ¿No? ¿Qué pasa con nuestro cabello? ¿Qué pasa con esas cargas que traemos del día a día? Porque somos energía y nos cruzamos con infinidad de personas en nuestro día, con diferentes vibraciones energéticas. O sea, estamos llegando a equilibrarnos también desde un baño que se lleva toda esa energía que quizá me cargó en el día. Realmente cuando nos metemos a explorar esta parte de cómo gestionamos nuestras emociones para realmente sentirnos y estar saludables, se abre un mundo de posibilidades y un mundo de actividades que podemos transformar. Sí. Porque en realidad creo que ese es el verdadero camino, ir transformando actividades que finalmente nos retribuyen ¿en qué? En salud, en tranquilidad, en espacios bonitos con nosotros mismos y que a la vez pueden hacer que nosotros tengamos nuestra propia rutina, que es algo muy diferente a la rutina para estar para otros. Sí, sí, es muy bonito lo que traes también de la energía, porque incluso nosotros mismos a veces nos cargamos solitos con nuestra propia energía, ¿no? Entonces, como es solo energía, como las emociones, pues no es ni buena ni mala, solo que estamos sobrecargados. Entonces, es como cuando tienes una sobrecarga en el televisor va a explotar. Entonces, es que hay demasiada energía, ¿no? Entonces, el agua, el descanso, lo que hace es equilibrar, lo que hace es retirar el exceso y que vuelvas a tu estado cero, que es como con la energía base, que es saludable tener, ¿no? Y eso sí es súper importante porque es todo un complemento, ¿no? Como dice Frida, creo que las herramientas más fuertes y potentes que se pueden llevar es justamente esto de revisar las creencias, el estado mental, revisar los hábitos y las acciones, actividades que estamos haciendo en el día a día, que es más como que corporal, más como en el tema de cómo me estoy viviendo en el accionar mi vida, y todo el tema energético, ¿no? Que es cómo estar conscientes de que hay cosas como el agua, como el descanso, como la alimentación, que impactan directamente en nuestro ser energético y de todas maneras decantan esa conexión con nuestra mente, que son las creencias, y con nuestro cuerpo, que son todos estos hobbies, actividades al aire libre, pintura, etcétera, que nos gustan realizar.
Sí, finalmente cuando llegamos en este camino de transformar nuestros pensamientos, transformar nuestras actividades, transformar nuestra energía, es donde se da la real coherencia, ¿no? Porque está la coherencia en mente, cuerpo, energía, espíritu, y esto hace que vayamos más livianos por la vida, porque finalmente nadie dice que no exista el trabajo y que no existan las tensiones y que no. Lo importante, esos son estímulos externos que siempre van a estar. El tema es cómo estoy reaccionando yo, cómo estoy accionando yo frente a ese estímulo externo, ¿no? Es lo mismo que sucede con la enfermedad. La enfermedad está ahí para cualquiera. El tema es qué estoy accionando desde mi responsabilidad individual para que esa enfermedad que está ahí, que de repente me dicen que genéticamente y no sé cuántito ya va a estar conmigo, realmente va a estar conmigo. Claro, Si es que cuestionar. yo genero todas estas actividades que me pueden traer otra vibración. Las enfermedades, ¿cómo ingresan al cuerpo? Cuando nuestra vibración está bajita. Si yo trabajo en mi vibración, en elevar mi energía, ¿cuál es la vibración más alta? El amor. Si yo trabajo en poder llegar como un objetivo a que en mi día a día yo accione desde el amor, es donde mi vibración va a ser tan alta que no solo voy a atraer cosas positivas a mi vida, es más, no solo no, sino que al atraer cosas positivas a mi vida, ¿atraeré también una enfermedad? No, porque la enfermedad no va a tener por dónde entrar en una vibración baja. Entonces, ahí viene la real importancia de por qué y el real enlace de por qué la hipertensión es el tema de hoy, porque si nosotros trabajamos toda esta parte energética, mental, vibracional, emocional, pues vamos a poder llegar a esa prevención de las enfermedades, porque inclusive puedo desde generar mis intenciones, puedo intencionar todos los días, soy una persona con salud perfecta. Es interesante ese punto de, y me traerá enfermedades, ¿no? Porque incluso, bueno, he escuchado muchos casos de que a veces a las personas nos corresponde vivir ciertas experiencias porque estamos en un camino de aprendizaje tal que necesitamos vivir y transitar ciertas cosas. Y aún así la coherencia es la que nos lleva a, de alguna manera, convivir con aquello que nos esté pasando desde un lugar distinto, ¿no? Es como aquella persona que se entera que tiene cáncer y cuando descubre su coherencia, descubre su para qué y le da un sentido diferente a la enfermedad y crea una fundación para la gente que sufre de cáncer, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que existió un caso así y me quedé siempre pensando en eso porque no es lo que te sucede, es qué haces con lo que te sucede. Y ese qué haces está muy vinculado a esta coherencia de la que habla Frida, porque esa coherencia está vinculada a ser fieles a lo que nos sucede a nosotros en el cuerpo, en la mente, en la emoción y en la energía. Entonces, mientras más coherentes seamos, más saludables en el sentido, en la palabra grande, seremos. O sea, incluso trascendiendo lo que sea que nos pase físicamente. Eso sería como lo que queremos que se lleven y que recuerden siempre para que en algún momento cuando sientan este pequeño, ¿no? Como que me estoy tragando algo, recuerden y digan, creo que aquí hay una oportunidad, hay una oportunidad de mejora, hay una oportunidad de escuchar. Sí, sí, sí. Hagámosle caso a esas incomodidades, a eso nuevo que viene a nosotros, porque si viene así como algo nuevo, como una incomodidad, pues es porque hay algo no trabajado y eso es como una de las señales a las que necesitamos estar muy atentos. Así que con esta información que espero les sirva a todos y todas, los invitamos a que puedan tomar alguna de las actividades, tips que se han mencionado en este episodio
para incorporarlo a su vida. Uno, Basta con uno y vamos generando el cambio. Como les hemos mencionado, no es que, para mañana yo ya soy iluminada. No, es un camino. Sin embargo, pues si no iniciamos por algo, no hacemos el camino. claro, ¿no? Y quizás ahorita están escuchando algunos y digan, oye, ¿qué es eso? O sea, no siento que no es mi momento y está bien porque también me ha pasado, creo que a Frida también, o sea, o sea, todo en la vida son ciclos y este contenido y este programa está siendo creado con la intención profunda de que pueda servirles en cualquier momento cuando lo necesiten. Es decir, la escucha siempre es atemporal. Puede ser alguien de 17 años que nos está escuchando y esté diciendo, oye, ¿esto que están hablando? Son piedras, pero quizás cuando tenga 30 recuerde, diga, oye, en algún momento escuché algo de esto y nos vuelva a escuchar y le haga sentido. Entonces, todos estos temas siempre llegan en el momento que necesitan llegar y son escuchados en el momento en que necesitan ser escuchados. Entonces, no hay ningún problema si sienten que estamos ahorita hablando cualquier otra cosa, pero siempre es bueno que lo guarden como que por ahí, ¿no? Y lo tengan en algún momento, digamos, como un libro que guardas y que sabes que en cualquier momento puedes consultar y que de repente te puede servir. Eso sería muy lindo. Totalmente, totalmente. Me ha pasado también que han habido cosas que en su momento pues no calaron en mí y no era mi momento y está bien, porque cuando realmente llegó mi momento fue donde pude agarrarlo con todas mis fuerzas y generar todos los cambios que he ido generando en estos años. Así que está súper, súper bueno. Esperamos que este episodio les haya gustado. Sí, sí, sí. Y bueno, que está hecho con mucho amor, con un nuevo espacio que nos acompaña ahora, así que ya se viene, sí, ya se viene también ir anunciando algunas novedades, como que vamos a tener invitados, invitadas. Vamos a tener más chachas compartiendo. Así es. A partir del siguiente episodio comenzaremos ya con una invitada, que esta vez, ya que ya la tenemos confirmada, y el nudo que vamos a desatar es el despertar de la conciencia versus el despertar espiritual. Así que bueno, ahí vamos a poder conversar un poco más con nuestra invitada, ya se enterarán quién es. Así que no dejen de escucharnos, de vernos, de seguirnos. Estamos en diferentes plataformas como, bueno, ahora que nos ven en YouTube, estamos en Spotify, en Instagram, en TikTok. Así que síganos, compartan, den like, comenten, por favor. También otra de las novedades que traemos es que vamos a comenzar a tomar temas que puedan colocarnos ahí y poderlos estructurar, armar, compartir nuestras experiencias con cada uno de ustedes, buscando iluminar un poquito el camino de las personas pues a las que les llegue el mensaje de modo temporal, que también puede ser atemporal y no pasa nada. Está bien. Bueno, ha sido un gusto compartir este nuevo episodio en este nuevo espacio con todos ustedes, contigo Frida. Sí. Y bueno, hasta la próxima semana, nos estamos viendo, un gusto chicos, gracias. Gracias a todos. Chao, chao.